Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, un saludo muy especial. Soy, y en este canal amamos hablar de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras series y actores favoritos. Y hoy, tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, y que honestamente, me tiene a mí particularmente emocionada. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de los rumores que están volviendo locos a todos sus fans, incluyéndome a mí. Exacto, hablamos de una posible reconciliación. Sí, lo escucharon bien, Hande y Kerem, juntos de nuevo. Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación están hablando y la verdad es que la especulación es mucha. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Realmente podríamos estar ante la segunda parte de la historia de amor que conquistó a millones de corazones? Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Vamos a repasar todos los indicios, las pistas, las fotos, los comentarios, absolutamente todo. Analizaremos la situación actual de ambos, las señales que podrían sugerir una reconciliación, y por supuesto, debatiremos sobre la veracidad de estos rumores. ¿Será una simple coincidencia? ¿O realmente hay algo más? Pero antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, en este canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Así que si les gusta este tipo de contenido, no lo duden. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio para poner a todos en contexto, ¿quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin? Para aquellos que son nuevos en el universo de las series turcas, o que quizás no estén tan familiarizados con ellos, déjenme darles una breve introducción. Hande Erçel es una actriz y modelo turca, conocida por su belleza, su talento y por supuesto por sus roles en series como Love is in the Air o Senkalkam en turco, la serie que nos ocupa y que nos tiene aquí hoy, Güneşinkler, o Silla Inci. Kerem Bürsin por su parte también es un actor y productor turco con una carrera internacional que incluye películas y series tanto en Turquía como en Estados Unidos. Es conocido por su encanto, su profesionalismo, y obviamente por su papel como Serkan Bolat en Love is in the Air, la serie que lo emparejó con Hande y que los catapultó a la fama mundial. La historia de amor entre Hande y Kerem, para quienes no la recuerdan, comenzó justamente en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular, y poco a poco se confirmaron, Hande y Kerem estaban juntos en la vida real. Su relación, que duró aproximadamente 1 año y medio, fue muy mediática y seguida de cerca por sus fans. Era una pareja muy querida, admirada por su complicidad, su apoyo mutuo, y por la manera en que se expresaban el uno al otro. Las publicaciones en redes sociales, los eventos a los que asistían juntos, las entrevistas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder, la relación llegó a su fin. En enero de 2022, anunciaron su ruptura, dejando a muchos fans con el corazón roto. Los motivos exactos de la separación nunca fueron del todo claros, pero las especulaciones iban desde diferencias en sus estilos de vida hasta presiones mediáticas. Lo cierto es que a pesar de la tristeza de la noticia, tanto Hande como Kerem continuaron con sus carreras profesionales, cada uno por su lado. Y ahora, ¿por qué estamos hablando de una posible reconciliación? ¿Qué ha pasado para que se reaviven los rumores? Bueno, la verdad es que en los últimos meses han surgido una serie de acontecimientos que han despertado la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. El primer indicio, y quizás el más significativo, es que tanto Hande como Kerem han estado compartiendo contenido en redes sociales que para muchos tiene un significado especial. Publicaciones con mensajes sutiles, fotos con guiños, likes a publicaciones del otro. Pequeños detalles que en el contexto de una posible reconciliación, adquieren un peso importante. Por ejemplo, hace unas semanas, Kerem publicó una foto en su Instagram que fue interpretada por muchos como una indirecta hacia Hande. La foto mostraba un paisaje con una puesta de sol, y la leyenda era simplemente un emoji de corazón. Los fans rápidamente relacionaron este emoji con Hande, ya que ella también lo ha utilizado en algunas de sus publicaciones. Por su parte, Hande también ha compartido fotos y vídeos que han generado especulaciones.
En una de sus últimas publicaciones, se la podía ver con un nuevo corte de pelo, un cambio de look que muchos interpretaron como un intento de renovarse, de dejar atrás el pasado, o incluso, de buscar un nuevo comienzo. ¿Podría estar relacionado con Kerem? Bueno, es difícil saberlo con certeza, pero la coincidencia es notable. Además de las publicaciones en redes sociales, también se ha hablado de encuentros casuales. Al parecer, se les ha visto en el mismo restaurante en eventos similares. Aunque no hay pruebas concretas de que se hayan encontrado cara a cara, la sola posibilidad ha desatado la euforia de los fans. Otro aspecto importante a considerar es la situación actual de ambos. Tanto Hande como Kerem están solteros. Hande, después de su ruptura con el empresario Hakan Sabank, no ha vuelto a tener una relación pública. Kerem, por su parte, tampoco ha sido vinculado sentimentalmente con nadie desde su separación con Hande. Esto, por supuesto, alimenta aún más los rumores de reconciliación. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad al amor? Pero, hay algo más que simples rumores y especulaciones. ¿Existen pruebas sólidas que confirmen la reconciliación? La verdad es que hasta el momento, no. No hay fotos que los muestren juntos, no hay declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos. Todo se basa en pequeños detalles, en interpretaciones y en la ilusión de los fans. Es importante ser cautos y no dejarnos llevar por la emoción. Los rumores pueden ser falsos, las interpretaciones pueden ser erróneas, y las expectativas pueden ser muy altas. Sin embargo, es innegable que existe una cierta magia en la idea de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Su historia de amor, su química, su conexión, todo eso ha marcado a una generación de fans, y la posibilidad de una segunda oportunidad siempre es emocionante. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con Hande y Kerem? Pues, como les dije al principio, no tenemos la respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos hacer es seguir atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, y a cualquier señal que nos pueda dar una pista sobre su situación. Por lo pronto podemos analizar algunas de las posibles consecuencias de una reconciliación. Para empezar, sería un auténtico boom mediático. La noticia daría la vuelta al mundo y generaría una enorme expectación. Los fans estarían encantados, las marcas se pelearían por trabajar con ellos, y sus carreras profesionales se verían impulsadas. Sin embargo, también habría algunos desafíos. La presión mediática sería enorme y tendrían que aprender a lidiar con la atención constante de los medios de comunicación. Además, tendrían que gestionar las expectativas de sus fans, que sin duda estarían muy pendientes de su relación. En definitiva, una posible reconciliación entre Hande y Kerem sería un acontecimiento muy importante en el mundo del entretenimiento. Sería una historia de amor con final feliz, una segunda oportunidad para una pareja que conquistó el corazón de millones de personas. Y hablando de corazones conquistados, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O piensan que todo es una simple coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que su relación podría funcionar? Déjenme sus comentarios, sus teorías, y todo lo que se les ocurra. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado los rumores de reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos repasado los indicios, las pistas y las posibles consecuencias. Hemos hablado de su historia de amor, de su química, y de la ilusión que han generado en sus fans. Es importante recordar que a pesar de la emoción, no podemos confirmar nada. Pero como siempre seguiremos informándolos sobre cualquier novedad. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Así que no duden en dejarnos sus comentarios, sus likes y sus sugerencias. Y ahora, como siempre, un último llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.